Corresponde el tema, la razón de una mujer. Y wow, la verdad es que este tema de la mujer me parece muy importante hablarlo y principalmente en este tiempo, en medio de tanto movimiento, de tantas corrientes filosóficas, de tantos movimientos a favor y en contra de la mujer, creo que es muy importante hablar acerca del movimiento de Jesús y cuál es su objetivo, su propósito con cada una de nosotras. Porque hemos visto y hemos tenido muchísimos mensajes muchas veces confusos. Yo no sé si a vos te ha pasado, pero en lo personal hay muchos mensajes alrededor que en realidad lo dejan a uno con más preguntas que con respuestas. Mensajes como estos, mensajes confusos que dicen, tienes que estar pendiente de todo, pero no te enfoques solo en los detalles. O sé femenina, pero no delicada. Sé inteligente, pero no demasiado. Usa tus dones, pero no tan públicamente. Sé fuerte, pero no intimidante. Sé atractiva, pero no distraigas a los hombres. O sé dulce, pero no débil. Y ante mensajes tan confusos, yo me pregunto, entonces, ¿cómo es que tenemos que ser? Qué difícil tratar de encajar en un mundo que te dice que debes de ser una cosa, pero que tengas cuidado de ser esa misma cosa. No sé si me explico. Pero creo que por mucho tiempo hemos vivido en un mundo donde la mujer se ha considerado un ser inferior. Y por supuesto, cuando hablamos más que todo del mundo antiguo, creo que hoy en día estamos viviendo las consecuencias de todo aquello que se pensaba acerca de la mujer y que gracias a Dios hoy en día pues hay un avance. Sin embargo, creo que es muy importante el que nosotras aprendamos a valorarnos desde como Dios nos valoraba desde el principio, como Dios siempre nos ha valorado a cada una de nosotras. Cada vez que pienso en la mujer tengo que pensar en Jesús y su relación con cada una de ellas cuando lo vemos en la Biblia. ¿Por qué? Porque vemos una relación distinta, muy distinta a la forma en que Jesús trataba, valoraba, incluía a las mujeres, muy diferente a lo que se veía en la sociedad. Y por eso quiero invitarte a discernir. Creo que es una de las cosas más importantes que debemos de hacer, porque como les dije al principio, en medio de tantos movimientos, filosofías y demás, necesitamos discernir cuáles de esos movimientos son los que realmente nos alimentan, nos sanan, en lugar de más bien alimentar nuestras heridas. Esos movimientos que alimentan muchas veces el odio y en realidad lo que debemos de alimentar es nuestra alma o discernir qué movimientos alimentan nuestros vacíos y cuáles en realidad están alimentando nuestros propósitos. Si logramos empezar por ahí, si logramos discernir lo que Dios quiere para cada una de nosotras, ya empezamos bien. Y a partir de ahí podemos irnos construyendo a cada una de nosotras. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de estar informadas, que yo creo que es sumamente importante que nos informemos y nos eduquemos, pero principalmente que seamos sanadas, transformadas y empoderadas por nuestro Dios. Eso es lo principal. Por eso es que me gusta muchísimo ver a Jesús y a la mujer en la palabra. Jesús no hacía precisamente lo que la sociedad le dictaba. Con tantas corrientes, con tantos movimientos, es cuando más debemos de estar apegadas a nuestro Señor Jesús. ¿Cómo era ese movimiento de Jesús? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos rescatar de esas historias que encontramos en la Biblia, de ese mover de Jesús? Porque yo creo que si algo vino a hacer Jesús, es a quitarnos esa sensación, ese sentido de víctima y más bien hacernos supervivientes. Personas que han logrado sobrevivir a pesar de las circunstancias o a pesar de lo que pueda haber alrededor. Dios no nos quiere dejar como víctimas, al contrario, Él quiere levantarnos porque Él es un Dios que restaura y es un Dios que levanta. Es un Dios que siempre nos quiere ver bien, que nos quiere ver adelante, que nos quiere ver levantando otras personas. ¿Para qué? Para que sigamos cumpliendo el propósito de Dios. ¿Cuál es ese propósito? Que cada una de nosotras seamos sus discípulas, que cada una de nosotras nos encontremos también en ese plan y ese propósito de Dios que Él trazó y que Él diseñó desde un principio. Yo creo que si algo vino a hacer Jesús aquí a la tierra, aparte por supuesto del plan maestro de la salvación, creo que Él vino a dar dignidad humana. Uno de los valores que lastimosamente en este tiempo se ha perdido muchísimo, pero creo que Él vino a darnos esa dignidad.
Y por eso vemos entonces en el movimiento de Jesús a tantas mujeres que estaban con él. Por supuesto, él andaba con sus 12 discípulos, los que nosotros podemos leer ahí en la Biblia, pero también había muchas mujeres que acompañaban a Jesús. Y me gustaría muchísimo que podamos leerlo en Lucas capítulo 8 del versículo 1 al 3. Lucas 8 del 1 al 3, que dice: Poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos junto con algunas mujeres, y esta es la parte que quiero enfatizar, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Me gustan tanto estos 2 versículos porque especifica el propósito de Dios. Especifica lo que Jesús puede venir a hacer en nuestras vidas cuando nuestras vidas están rotas. Cuando hemos necesitado a alguien que venga a hacer algo para cada una de nosotras, ahí está Jesús presente. ¿Para qué? Para restaurar, para sanar, para levantar, para libertar. Porque para eso vino nuestro Jesús. Para restaurar aquello que una vez se había roto. Para restaurar aquello que una vez se había perdido. Para buscarnos cuando nadie más nos estaba buscando. Jesús vino para cada una de nosotras también. Y me gusta muchísimo que aquí lo veo, las sanaba, las liberaba y las hizo parte de su ministerio. Las hizo parte de su movimiento. Yo puedo imaginar la opresión que muchas de estas mujeres vivían. En una sociedad donde la mujer era considerada inferior, puedo imaginar por qué podían estar llenas de demonios. Puedo imaginar por qué estaban enfermas, aquella escasez de privilegios que tenían cada una de estas mujeres y cómo vino Jesús a darles un lugar y a decir, mira, no tenés por qué estar más oprimida, mira, no tenés por qué ser más esclava, mira, no tenés por qué estar más enferma y cargando con todo eso, yo quiero liberarte. Yo quiero transformarte, yo quiero hacerte parte de mi propósito, yo quiero levantarte y que puedas caminar conmigo y ser de ese movimiento, estar conmigo para poder enseñarte cuál es tu propósito. Tu propósito no es quedarte encadenada, tu propósito no es quedarte en la victimización, en la tristeza, en el luto. Por supuesto, cuando es necesario hay que vivirlo, porque creo que no debemos de negar las situaciones que pasan en nuestra vida, pero no quedarnos ahí. Hay lugares donde no pertenecemos, hay lugares donde simplemente son temporales, pero cuando Jesús llega, Él los cambia y los hace nuevos, nuevos para nosotros, para que empecemos a experimentar todas las cosas nuevas que Él tiene para cada una de nosotras. Así que pasaron estas mujeres de ser víctimas a ser supervivientes. Las acciones de Jesús empezaron a influir en las prioridades de las mujeres. En aquella época, las mujeres sostenían económicamente el ministerio de Jesús. Imagínense ustedes los rumores que podían haber al respecto. Jamás, como mujeres, iban a estar sosteniendo el ministerio de Jesús, de aquel hombre que parecía que hacía milagros, de aquel hombre que sacaba plata de las bocas de los peces. Incluso en la vida de Marta y de María. Llega Jesús a la casa de ellas, Jesús era amigo de estas 2 mujeres y llega Jesús con sus discípulos a comer. Ustedes se pueden imaginar lo que es que lleguen 13 personas a comer a tu casa, inmediatamente tienes que alistar todo para que pues, puedas recibir de la mejor manera a tus invitados. Bueno, Marta se estresó. Y Marta empezó a cocinar, imagino que arreglar rápido la casa, meter algunas cosas por aquí, por allá, para que no se dieran cuenta del desorden, y ya después cocinar algo súper rico para que ellos quedaran muy bien atendidos. Mientras Marta estaba preocupada por todas estas cosas, María se quedó ahí, sentadota y tranquila, a los pies de Jesús. Yo creo que tal vez la mayoría de nosotras nos hubiéramos
enojado un poco o estresado, igual como le pasó a Marta. Marta se estresó y se quejó con Jesús. Y le dijo, Jesús, ¿qué está pasando? Ayúdame. ¿No ves a mi hermana que está ahí sentadota como si no tuviéramos que darle comer a 13 hombres que acaban de llegar a nuestra casa, todos con los pies sucios y que vienen de trabajar? ¿Cómo es posible? Marta queriendo cumplir el mandato social de la época. ¿Y qué hizo María? Se quedó con Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Le respondió a Marta así, Marta, Marta, estás tan afanada con tantas cosas, pero María sí supo escoger. María escogió la mejor parte, la que nunca le va a ser quitada. A mí esta historia me llama muchísimo la atención, porque cualquiera pensaría que Jesús debería decirle a Marta, claro, tenés toda la razón, María, a ver, póngale, vaya a cocinar y vaya a hacer las cosas que le tocan, sea ordenada y sea una buena mujer, como tiene que ser. No, Jesús no dijo nada de eso. Jesús dijo, Marta, estás tan estresada, ¿qué tal si tratas de ser más como María? Si tratas de estar a mis pies, si tratas de buscarme, si tratas de ver qué es lo realmente importante, que es estar conmigo, aprender de mí, seguir mi plan y mi propósito, no responder al mandato social que se supone debería de responder. Me gusta muchísimo ver a Jesús en cómo cambió por completo las prioridades de las mujeres. Hay una parte que nada ni nadie te puede quitar. Un día puedes estar en tu casa o no estar en tu casa, un día puedes tener un trabajo y otro día no, puedes tener una profesión y otro día no. Pero a Jesús nadie te lo quita. Tu lugar en Cristo nadie te lo puede quitar. Y creo que es lo que Jesús quería enseñar específicamente aquí. ¿Qué más pasaba con Jesús y las mujeres? Una de las conversaciones más largas que Jesús sostuvo en la Biblia fue con una mujer que no debería de hablar. No era normal ver a un hombre hablando con una mujer a solas, era algo terrible, pero Jesús eso no le importó. ¿Por qué? Porque él más bien no cumplía lo que la sociedad tenía que decir, sino lo que su reino debía de ser en la vida de cada uno de ellos. De hecho, también en otra ocasión, Jesús estaba predicando y una mujer le dijo así, Jesús, dichoso el vientre que te dio a luz y los senos que te amamantaron. ¿Y saben qué respondió Jesús? Más bien dichosos los que escuchan la palabra y le obedecen. Vemos un llamado mayor. Qué bueno ser mamá, qué increíble debe ser haber sido María, pero más dichoso es el que obedece la palabra de Dios. Más dichoso es el que decide seguirle a pesar de cualquier cosa. Las mujeres se quedaron en la cruz, las mujeres fueron testigos de la resurrección de nuestro Señor. Así que por eso quería enfatizar específicamente en la relación de Jesús con las mujeres, para que te des cuenta que si en la Biblia está escrito es porque hoy en día eso es lo que Jesús piensa de vos y piensa de mí. Jesús tiene un lugar especial en su corazón para cada una de nosotras. Jesús tiene un propósito para cada una de nosotras y quiere y anhela que seamos sus discípulas y que podamos seguirle y hacer su voluntad, ser parte de un movimiento de dignidad, de un movimiento de propósito, de un movimiento de sanidad, de libertad, de poder, por supuesto, a través del Espíritu Santo. Déjame hablarte acerca de mi experiencia. Yo me convertí a mis 21 años, me vine a la iglesia obligada por mis papás. Si hay mamás que están viendo aquí, no obliguen a sus hijos a venir. Pero recuerdo en aquel momento que me sentaba a escuchar la palabra y algo iba llegando a mi corazón hasta que finalmente quise entregar por completo mi vida a Jesús. Y en el momento en que entregué mi vida a Jesús, mi vida se transformó para siempre. Encontré sanidad, encontré libertad, empecé un camino, un descubrimiento de cómo podía amarme a mí misma, de cómo podía verme de una manera distinta a través de otros ojos. Tal vez un poco acercándome a cómo Dios me veía en ese momento.
Y yo creo que es muy importante que nosotros aprendamos a vernos a través de los ojos de Dios. Más cuando tenemos que cargar con inseguridades, más cuando nuestra autoestima por mucho tiempo estuvo golpeada, necesitamos empezar a vernos a través de los ojos de Jesús. Y fue una de las primeras cosas que Él me enseñó. Así que bueno, llegué a una iglesia en la que hoy en día, gracias a Dios, soy pastora, en donde vi siempre a una mujer, una pastora, adelante, al frente, liderando junto con su esposo, ambos liderando, tomando decisiones, haciendo, deshaciendo y de todo. Así que para mí era muy normal ver a una mujer dentro de una iglesia ejerciendo su ministerio como se debía. Y me llamaba montones la atención, porque después de un tiempo, después de formación y desarrollo, capacitación de parte de Dios, empecé a predicar en otras iglesias y me di cuenta que no era igual a como lo había vivido acá. Mi experiencia había sido distinta, entonces empecé a tener una frustración dentro de mí y me dije, no, esto no puede ser. Tiene que haber también más mujeres líderes, más mujeres de ministerio, más mujeres que se atrevan a creer, mujeres que dejen de esconderse y que se atrevan a creer lo que Dios tiene para sus vidas. Así que así empezó mi experiencia y mi pasión por todas estas cosas. De hecho, recuerdo en momentos reunida y junto con mi esposo, con amigos, en donde estábamos tal vez comiendo y de un momento a otro los hombres se separaban a hablar por allá del ministerio y de la iglesia y las mujeres se iban para otro lado y empezaban a hablar de qué cosas cocinar y las decoraciones de la casa. Y yo les voy a ser sincera. A mí me gustaba hablar que la decoración de la casa y que la comida y todo lo que ustedes quisieran, pero yo quería estar en aquella conversación. A mí me apasionaba muchísimo poder hablar de aquellos temas, de lo que Dios también pues creo estaba poniendo en mi corazón. Entonces me sentía como que no estaba ni acá ni estaba allá. A veces nos podemos sentir como que no encajamos. ¿Por qué? Porque en medio de las culturas o de los sistemas que muchas veces existen, ya sea dentro o fuera de las iglesias, no se nos permite ser. Pero yo quiero motivarte a seguir, que si Dios ha puesto algo en tu corazón, que si Dios te ha llamado a liderar, Dios te ha llamado a predicar, o Dios te ha llamado a enseñar, o levantar a otras mujeres, o levantar a otras personas, que lo hagas y que perseveres, porque yo creo que eso es decirle sí a Dios. Y es darle a Él la respuesta que Él está esperando, que es un sí, así como lo hizo María, de aquella parte que no le sería quitada. Después de un tiempo, muchas promesas de Dios vinieron a mi vida y recuerdo que me dieron palabras en donde me veían predicando y me decían, ya no te vas a ver más atrás escondiéndote, porque era lo único que yo quería hacer. Yo casi que en el momento era, ay Señor, quiero pero no quiero. Hay momentos de tensión. En el momento en que Dios te llama, existen esos momentos de tensión de, uy, quiero pero no quiero, ¿seré capaz o no seré capaz? ¿Lo lograré o no? Uy, no, es que es muy difícil. Y vienen muchas de estas dudas y esos cuestionamientos, pero no debes dejar que ninguno de ellos te controle. Al contrario, apoyarte en Dios, apoyarte en su respaldo, apoyarte en lo que Él ha dicho sobre tu vida. Y después también de mucho tiempo, gracias a Dios, he podido desarrollar mi ministerio. Creo que todavía me falta muchísimo, pero he podido desarrollar mi ministerio. ¿Por qué? Porque me atreví a creerle a Dios y me atreví a creer que para mí también había un lugar en ese propósito y había un lugar también en su reino. Así que quiero darles un consejo para que practiquemos las unas con las otras y después darte un consejo, o varios consejos, mejor dicho, acerca de tu llamado y de tu servicio y de tu liderazgo. Entonces, el consejo para que practiquemos las unas con las otras es que podamos crear ambientes seguros para el liderazgo de la mujer. Hay muchas mujeres que viven en temor o que viven en intimidación. De hecho, se dice que 1 de cada 3 mujeres tiene miedo a liderar. Imagínate, 1 de cada 3. A mí eso me llama muchísimo la atención porque dice no a servir, a liderar. Porque a todas nos encanta servir, todas queremos servir a Dios, servir en nuestras iglesias, servir fuera de ellas, servir al propósito de Dios. Pero liderar solo 1 de cada 3. Es mayor la presión para cada una de nosotras. Y según Barna Group, un centro de investigación y estadística cristiano,
dice que la mayoría de las mujeres se sienten apoyadas por sus pastores y por su esposo para liderar, pero el 54% de ellas no se sienten apoyadas por las demás personas. A mí me gustaría que nos preguntemos, ¿cómo puede una persona sentirse? ¿Cómo puede una mujer sentirse si en el lugar donde se supone que puede desarrollarse, los demás están esperando que fracase? Bob Hoff, un filántropo y escritor cristiano, dice que las personas no crecen en el lugar donde son plantadas, aunque creemos, por supuesto, en el estar plantadas en una iglesia, pero que las personas no se desarrollan ni crecen donde son plantadas, sino donde son amadas. Por eso quiero motivarles a que empecemos a propiciar ambientes seguros, donde podamos hablar de nuestros temores, donde podamos hablar acerca de nuestras vivencias, de nuestras experiencias, y que en lugar de esperar que fracasemos, podamos desarrollarnos, podamos florecer y seguir amando al cuerpo de Cristo, porque solamente amando es que vamos a poder desarrollarnos de la manera en que Dios nos ha pedido. Ahora, quiero compartirte entonces los 6 consejos rápidamente para desarrollar nuestro liderazgo y para ser discípulas de Jesús. En primer lugar, conoce tu esencia y descubre tu potencial. Te pregunto, ¿conoces tu esencia? ¿Conoces cómo sos? Porque es muy importante. ¿Qué tienes que hacer? Conocer tus capacidades, tus habilidades, tus gustos, en qué sos buena, en qué no sos buena, cuáles son tus experiencias, cuáles han sido tus vivencias, cuál es tu contexto. Todo eso te va a ayudar para conocer tu esencia, porque al final de cuentas, tu esencia es lo que te hace a vos ser vos. Y nadie tiene la cantidad de cualidades que pueden estar juntas en un solo recipiente, si es que se puede decir de esa manera, sino solamente vos. Es lo que te hace a vos ser vos, básicamente. Así que yo creo que es muy importante que seamos auténticas y que nos conozcamos en todo esto. Y creo que una de las formas en que podemos conocernos de una mejor manera específicamente es sirviendo a Dios. Cuando nosotros servimos a Dios, nos vamos dando cuenta cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestros talentos, en qué somos buenas, en qué no somos buenas, porque por supuesto no vamos a ser buenas en todo. Tenemos que saber enfocarnos y saber cuál es esa gracia ministerial que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y ser auténticas, porque entonces solamente así podemos llegar a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, no compararnos con nadie más. ¿Y cómo descubres tu potencial? En primer lugar, con el proceso de prueba y error, así como lo escuchas. En otras palabras, tenés permiso a equivocarte. Y solo dándonos cuenta de aquello que sí sirve, de aquello que no, así te vas a dar cuenta, mira, sí, la verdad es que soy muy buena haciendo esto, la verdad no. O simplemente tengo que pulirme, simplemente tengo que prepararme. La retroalimentación de los demás. Es muy importante tener mentores en nuestra vida, mentoras en nuestra vida, que nos vayan guiando y nos vayan dando la dirección que nosotros necesitamos para saber qué áreas tenemos que trabajar o cuáles límites tenemos que poner o qué deberíamos de desarrollar. En tercer lugar, cómo nos sentimos al hacerlo, porque hay una pasión que se enciende en nosotros cuando estamos haciendo lo que amamos hacer y lo que Dios nos ha llamado a hacer. Se llama pasión. Así que en el momento en que hagas algo, ¿qué sentís? ¿En qué sentís pasión hacer? Porque así vas a descubrir tu potencial. Desarrollar también, por supuesto, tus dones y tus talentos, que eso solamente con práctica y con perseverancia, y aprovechar cada oportunidad. Esta es una de las tareas que en lo personal me he dado. Cuando el Señor me presenta una oportunidad, ¿qué hago? La aprovecho. Ahora, obviamente, también tengo que aprender a qué decir sí, a qué decir no. Pero lo que me refiero es que cada vez que Dios te presente una oportunidad, tómala. Porque esas oportunidades, primero, te van a hacer aprender y en segundo lugar, te van a formar. Van a formar tu carácter, van a formar tu perseverancia, van a formar
tu paciencia, porque cada oportunidad requiere de esfuerzo y requiere que pongamos mucho de nuestra parte. En segundo lugar, trabaja tu identidad, una identidad firme en Cristo, cuando nuestros valores están arraigados a Él y nos enfocamos exactamente en esos valores, todos ellos nos protegen ante el miedo. Está científicamente comprobado que los valores nos resguardan. Cuando sientas temor, simplemente recuerda cuáles son tus valores y cómo ponerlos en práctica. Y eso te va a traer seguridad, porque los valores dirigen nuestras acciones. Lo que pasa o lo importante específicamente de todo esto, de por qué debemos de trabajar en nuestra identidad en Cristo, es porque a veces podemos caer en alguna de estas trampas que quiero compartirte. Podemos buscar desmedidamente la aprobación de los demás y por eso también es importante aprender de la desaprobación inclusive o del rechazo, que es parte también del liderazgo. En los momentos hay unas personas que te van a aplaudir y hay otros momentos personas que te van a abuchar. Pero lo más importante es saber que el que te aprueba es la opinión que debes de tener en tu vida. Otra de las cosas o de las trampas que podemos encontrar es cuando tratamos de encontrar seguridad en el control sobre cosas o sobre personas. Y eso en realidad es un muy mal ejercicio de nuestro liderazgo. ¿Por qué? Porque tenemos que permitir que los demás se desarrollen, que las demás personas puedan crecer. Y por eso es que les hablaba antes de generar ambientes seguros. Muchas veces, otra de las trampas es que culpamos a los demás por nuestra incompetencia, o más bien por nuestro mal comportamiento. Y tampoco debería de ser así. Es parte de lo que tenemos que aprender a manejar en nuestro liderazgo, hacernos responsables también de nosotras mismas. La otra es sentirnos necesitadas y creer que en ello está nuestra identidad. Es una de las luchas que muchas veces tenemos nosotras las mujeres, que me necesiten, que todos los demás me necesiten. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y por último, que también existen muchas mujeres que sufren el síndrome del impostor. Hay muchas mujeres competentes que se sienten impostoras porque no han internalizado sus logros. Y esto creo que es muy importante porque si no vas a generar un miedo constante a ser descubiertas, como si estuvieras haciendo algo indebido, por debajo para tener éxito. Pero en realidad yo creo que el éxito y los logros que has tenido, por supuesto, sabemos que han sido por la gracia y la misericordia de nuestro Señor. En tercer lugar, busca capacitarte y prepararte. Que una mujer quiera liderar y servir no quiere decir, bueno, ok, vamos a darle oportunidad y abrimos el camino. No, yo creo que tenemos que prepararnos y capacitarnos. De hecho, eso nos hace sentir muchísimo más seguras. Recuerdo una vez que un líder nos dijo a un grupo de mujeres, estábamos en una reunión X, hablando de X tema, y un líder a quien admiro muchísimo nos dijo a todas nosotras, mujeres, pilas, porque no cualquier persona le gusta escuchar a una mujer predicar. Digamos que ese comentario no me hizo mucha gracia. Por lo menos la que me conocen sabe que fijo no me hizo mucha gracia. Entonces, para también pensar bien y analizar y reflexionar y no ser impulsiva, sino reflexionar y pensar, bueno, ok, ¿qué es lo que él está diciendo? Puede ser cierto. ¿Por qué? Porque hemos crecido en una cultura donde está bien, se ha escuchado muchas veces la voz del hombre, pero por otro lado, ¿y qué si tiene razón? Y si tiene razón, entonces, ¿cómo deberíamos de responder cada una de nosotras? Deberíamos de prepararnos y deberíamos de capacitarnos. ¿Para qué? Para poder dar una buena palabra, poder dar un buen discurso, si es que le puedo llamar de esa manera, poder hacer las cosas de la mejor manera. Y pues en realidad a nosotras o a cada persona es que nos toca específicamente ser responsables con ello. De hecho, una de las cosas que también me frustra bastante, ya vieron que hay varias frustraciones con respecto a este tema de la mujer, así como también hay otras oportunidades, pero también hay muchas frustraciones, es cuando veo que hay conferencias donde hay varios predicadores y algunas predicadoras solamente. A veces he ido a conferencias donde solo hay hombres y yo soy la única mujer y yo digo, por Dios, ¿cómo es que no hay más mujeres?
Y por eso es que quiero motivarte, porque yo estoy segura que deben de haber un montón de mujeres ahí, que si simplemente dan un paso para dejar a un lado sus temores, para dejar a un lado tal vez esas etiquetas o esos pensamientos que creo yo están erróneos, podríamos tener más mujeres que nos representen con una voz que también es importante para cada una de nosotras. Así que prepárate y capacítate, porque podría ser vos la próxima que veamos en una de esas conferencias o que veamos aquí en una conferencia Eres hablando a cada una de nosotras. En cuarto lugar, ve a tu propio ritmo. Toma pequeños pasos, poco a poco. No tienes que irte de buenas a primeras a algo enorme o algo grande, no. Empieza a tomar pasos poco a poco. ¿Qué puedes hacer? Haz como un plan de acción. Porque si hay una realidad, es que las mujeres no llegamos tan rápido como los hombres. Es una realidad. Y si es una realidad, entonces tenemos que saber que tenemos que ir paso a paso. Y perseverar, por supuesto, sin compararnos, sabiendo que cada una de nosotras tiene su esencia única, su propio camino, su propio proceso. De hecho, quiero recordarte que en la Biblia, Esther, por ejemplo, no fue igual a Débora. Débora no fue igual a María. María no fue igual a Sara. Sara no fue igual a Miriam. Todas fueron mujeres diferentes, pero mujeres que lideraron desde su contexto, desde su esencia, desde su yo auténtico. Y en quinto lugar, no te des por menos. Esto lo aprendí no precisamente por ser mujer, sino en su momento cuando empecé mi ministerio con respecto a mi juventud. Y recuerdo muy bien, es uno de los pasajes que me gustan muchísimo, de un consejo que le da Pablo a Timoteo, y está en 1 Timoteo capítulo 4 del 12 al 14, que te lo quiero leer, que dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mientras llego, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. En otras palabras, el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo: Timoteo, que nadie menosprecie tu ministerio, que nadie menosprecie tu juventud, porque muchas veces estamos expuestos a la crítica. Creo que es algo normal y natural, lastimosamente, de nosotros los seres humanos, pero tenemos que saber cómo poder seguir a pesar de ello, a pesar de la crítica, a pesar de lo que las demás personas digan. Pero también le da un secreto a Timoteo, le dice: ok, que nadie tenga en poco tu juventud, que nadie te menosprecie por ser joven, pero entonces sé ejemplo. Si sos ejemplo, ahí nadie tiene nada que decir. Ahí nadie tiene nada que criticar, excepto los que obviamente siempre critican. Pero básicamente lo que le está diciendo es que nadie te menosprecie por ser joven. Ahora, no se trata solamente de aquellos que nos menosprecian, sino que muchas veces nosotros, o nosotras, mejor dicho, llegamos a pensar menos de nosotros mismos, de nosotras mismas, por ser mujeres o por ser jóvenes. Cuando yo empecé era una pastora muy joven y muchas veces me decía: es que soy muy joven, es que soy muy joven, es que ¿por qué me van a escuchar si soy muy joven? Y era una de las cosas que una y otra vez lo pensaba dentro de mí. Entonces, este es uno de los consejos que te quiero dar: no te menosprecies. No menosprecies el don que Dios ha puesto sobre tu vida. No menosprecies lo que Dios ha querido hacer y quiere hacer con vos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser fieles. En donde Dios nos ha llamado, en donde estamos, con lo que somos, debemos ser fieles a nuestro Dios. Y creo que ese es uno de los secretos más importantes, aparte de lo que Pablo le dijo a Timoteo de ser ejemplo. Seamos fieles en lo poco, en lo que no sabemos, en lo que nos sentimos inseguras, en lo que sentimos que no estamos logrando. Sigamos siendo fieles, porque déjame decirte que la fidelidad siempre paga bien. La fidelidad siempre te va a llevar a cosechar
aquello que habías estado esperando. Y yo creo sinceramente en ese pasaje también en Gálatas donde dice la Biblia, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Y déjame decirte algo, muchas veces vamos a cosechar muchas cosas que Dios tiene para nosotros, pero no precisamente en el lugar donde sembramos o con las personas que sembramos, pero de una u otra manera siempre vamos a cosechar. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de ser ejemplo, no nos cansemos de tener en alta estima lo que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, porque sí es valioso. ¿Y por qué es valioso? Porque puede ayudar a otra persona, porque puede añadir a la vida de los demás, porque puede estar rompiendo paradigmas, porque puede estar marcando una diferencia en la vida de otros. Y yo creo que eso es lo que Jesús vino a hacer específicamente, a cambiar por completo el sistema, a mover el piso a los fariseos que siempre querían llevar sus costumbres de alguna manera y Jesús lo hacía completamente diferente, causando un tanto de caos o de una contracultura. Pero yo creo que muchas veces nuestros dones nos permiten hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos en nuestra religiosidad. A veces nos quedamos pensando que las cosas deberían de ser como han sido siempre, pero no, Dios siempre nos llama a cosas nuevas y cosas que nunca habíamos imaginado. Y así lo quiero creer también para vos y lo quiero creer para mí. Y en último lugar, empodera a otras mujeres. Hay una frase, un dicho que siempre utilizo que es, siempre lleva a alguien contigo. ¿Para qué? Para poder desarrollar a otras personas, a otras mujeres, a otras chicas. ¿Cómo? Construyendo relaciones con pares, con mentoras y con otras chicas que puedas formar. Es muy importante que las podamos estar motivando, es muy importante que les podamos estar diciendo sí podés hacerlo, sí podés trabajar en medio de tus inseguridades, sí podés lograrlo, sí podés seguir sobre la palabra de Dios y la palabra que Él te ha dado y caminar sobre ella para que se vaya cumpliendo en tu vida. Y por último, levanta, promueve, contrata y permítete ser liderada por mujeres. Mujer, tenés una razón de ser. Estoy segura que muchas ya han abierto camino para vos, pero también hay muchas que están esperando que vos te levantes, que tomes el llamado, el propósito, el sí de Dios en tu vida para poder ayudarlas a ellas y abrirles el camino y decirles sí se puede y sí tenés parte en el reino y el propósito de Dios. Oremos. Padre, yo sé que tú estás con cada una de nosotras y sé que tú has estado trabajando en las mentes y en los corazones de todas las que te hemos estado escuchando en este momento, Señor, durante esta charla. Padre, sabemos que tu presencia está sanando, está transformando, está trayendo libertad, está abriendo ojos, Señor, está abriendo mentalidades, está haciendo cosas nuevas y cosas diferentes en cada una de nosotras, porque esa es tu esencia, Señor. Un Dios de lo nuevo, un Dios que hace donde no había, un Dios que sana cuando solo había dolor, un Dios que trae luz en donde había oscuridad. Tú eres un Dios que respalda, eres un Dios que llama, eres un Dios que invita. Padre, y a cada una de las que me están escuchando, tú las estás invitando a ser parte activa de ese propósito. Tal vez hay situaciones, hay cosas en tu pasado que crees que eso no puede dejarte avanzar hacia ese propósito de Dios, pero déjame decirte de parte de Él que ese pasado no puede detenerte. Dios es más grande que tu pasado. Dios es más grande que aquellas cosas que sentís que te estaban reteniendo y simplemente lo que necesitas es la verdad y la libertad de saber que eso ya no te detiene. Que ahora es tu Dios impulsándote, empujándote, llevándote a ese propósito que Él tiene para tu vida. Soltá el pasado. Soltá aquello que te esclavizaba.
Soltá aquellos prejuicios que tenías en tu mente o aquello que tenías guardado en tu corazón y abrí por completo tu corazón al propósito que Dios tiene para tu vida. Señor, yo te pido sanidad. Yo te pido libertad de toda culpa, Señor. Toda culpa que ha estado amarrando propósitos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Esas cadenas quedan rotas hoy por el poder de Dios. Hoy te pido sanidad, Señor. Si hay alguna que ha estado enferma, alguna que ha estado atravesando muchas emociones, estás atravesando tiempos de tantas emociones, algunas inclusive con depresión. Yo en el nombre de Cristo Jesús suelto palabra de vida sobre ti, creyendo que Dios te va a traer esa libertad para que empieces a cumplir el propósito que Él tiene para tu vida, que empieces a añadir a la vida de los demás, que empieces a hacer lo que Él ya destinó desde un principio para ti. Vas a descubrir tus dones, te vas a levantar y te vas a dar cuenta que esta vida no era simplemente problemas y circunstancias difíciles. En esta vida hay más, en esta vida hay propósito y Dios te está llenando de pasión ahí donde estás. Está encendiendo de nuevo ese fuego porque algunas se apagó su fuego, pero yo estoy segura que en el nombre de Cristo Jesús hoy esa pasión y ese fuego se empieza a encender de nuevo para que veas una vez más con tus ojos a tu Señor, al Cristo que te da la mano, un Cristo vivo, un Cristo resucitado, un Cristo lleno de vida y de propósito para ti. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y espero escuchar todo lo hermoso y grande que Dios va a hacer con cada una de ustedes. Que Dios las bendiga muchísimo.